confiscación de productos en el mercado que está en la ley del presupuesto, el artículo 7 de la ley del presupuesto, que en diciembre, cuando fue presentado el proyecto de ley, se había dicho que se iba a quitar, y una vez que lograron pues concluir la maniobra esta legislativa entre la dilatación del proceso de aprobación del presupuesto y la no convocatoria a sesiones en la Cámara de Diputados, así logran pues aplicar esta disposición constitucional de aprobación automática. Vuelve a estar esa disposición. Por lo tanto, queda claro que es un gobierno que no es transparente, claro o creíble, y en consecuencia pues está claro que desde el ámbito político todos los exabruptos o la problemática que se puede ver en la economía se exacerba a partir de lo político. Entonces, dicho eso, ¿qué sucede hoy día en la economía o qué estamos viendo? Como tú bien has dicho, es una economía que se empieza a deteriorar. Yo no sé si usaría la palabra quebrada, porque sí es cierto, hasta ahora se sigue haciendo frente a los pagos de deuda externa. Muy probablemente el gobierno va a seguir manteniendo eso, no por una cuestión de responsabilidad, sino básicamente porque el gobierno sigue teniendo esta idea de que con deuda o más deuda de libre disponibilidad, sobre todo, va a poder salir de esta crisis temporal de liquidez, como la define el gobierno. No es una crisis estructural, no tiene que ver con la mala gestión del gobierno, simplemente es un problema temporal de liquidez, fruto de muchas cosas, el bloqueo político, ¿no?, la falta de aprobación de créditos y demás. Pero más allá de eso, está claro que el gobierno no va a dejar de pagar la deuda, cuando en realidad la lógica económica te dice y te dicta que sí deberías renegociar al menos la deuda. Muchos de nosotros, los que estamos aquí en este espacio o en Twitter o en cualquier lugar, hemos reprogramado deudas después de la pandemia, algunos con más intensidad, otros con menor, porque evidentemente el país ha entrado en una situación bastante diferente a la que teníamos antes de la pandemia. Los flujos se restringieron, muchos de nosotros vimos como nuestros ingresos cayeron, en algunos casos algunos que eran asalariados antes de la pandemia salieron de la pandemia ya no siendo asalariados, sino autoempleados, y eso significa que sus ingresos, que antes eran estables, ahora eran volátiles, y por lo tanto pues tocaba reordenar la casa, ¿no? Y parte del reordenamiento de la economía familiar pasaba, por ejemplo, con renegociar o por renegociar las deudas con los acreedores, la familia, el prestamista y el banco. El propio gobierno ha abierto muchas posibilidades para hacer esto a partir de las reprogramaciones y las refinanciaciones que se habilitaron vía normativa. Bueno, si eso funciona para las familias, y de hecho es lo lógico y lo recomendado, hoy día tú tienes menos ingresos y por lo tanto la cuota que pagas a la casa, al crédito de la casa o del vehículo es muy grande, y en consecuencia tú ya vas a tener que ir al banco y pedir una extensión del plazo o renegociar la tasa de interés, o de última vender el vehículo y comprarte uno más pequeño, o cualquier otra forma de reordenamiento financiero. En el caso del gobierno, el gobierno se niega a esto. Y esto tiene que ver con que cuando uno, y vuelvo al ejemplo del hogar, cuando uno hace este tipo de operaciones, pues obviamente tiene que olvidarse del crédito a futuro, ¿verdad? Nadie que esté con una reprogramación o un refinanciamiento va a recibir nuevo crédito. ¿Por qué el gobierno entonces está totalmente empecinado en seguir pagando la deuda y no refinanciar, a pesar de que ha sido recomendado por muchos organismos multilaterales y las propias calificadoras de riesgos? Básicamente porque el gobierno está empecinado en seguir endeudándose. No encuentra otra manera de gestionar una política económica que es sumamente expansiva y en consecuencia pues altamente destructiva del poder adquisitivo de la gente. Entonces,
como te digo, no es un gobierno, no es un país que va a dejar de pagar sus deudas, por lo menos en el corto plazo, a pesar de que podría hacerse, no por buenos motivos, sino todo lo contrario. Es un país que va a seguir pagando su deuda a pesar de cualquier cosa, porque la intención y el deseo de los que están gobernando en este momento es seguir endeudándonos lo más posible. Ahora, para poder aguantar este pago de deuda ya casi irracional, el año pasado, para ponerlo en contexto, hemos recibido cerca de 500 millones de dólares de desembolsos de deuda externa y hemos pagado un poco más de 1.600 millones de dólares de deuda externa. Es decir, nuestro servicio de deuda externa prácticamente ha duplicado el ingreso de divisas por desembolsos de endeudamiento. Entonces, no es un buen negocio seguir buscando endeudarse, pero como les digo, esto tiene que ver con que el gobierno busca recursos de libre disponibilidad. Ahora, para lograr hacer esto, el gobierno ha dejado de pagar otras cosas que no necesariamente son las que pues miran las calificadoras de riesgo. Y es ahí donde está el gran problema. Un ejemplo de esto tiene que ver con los proveedores de combustibles. Hoy por hoy estamos viendo cada vez más, de manera más frecuente, falta de combustibles en distintas ciudades. A veces es Santa Cruz, a veces es La Paz, a veces es Cochabamba. Muchas otras veces son otras ciudades donde el impacto mediático no es tan grande. Si uno se va al campo, acá en Santa Cruz, va a encontrar que para el lado de San Ignacio, San Matías y demás es cada vez más complejo encontrar combustible. Lo mismo sucede en los centros mineros del sur, en Potosí, en Oruro, en alguna parte de Tarija y demás, donde la falta de combustible ya es una cotidianidad y es parte de la cotidianidad. Entonces, obviamente el gobierno, para poder seguir aspirando a la colocación de deuda, pues ha dejado de pagar otras cosas que no necesariamente tienen un impacto en el gobierno como tal, sino que tienen un impacto en la economía en general. La falta de combustibles hoy más que nunca se traduce en inflación. Y de nuevo, la inflación se traduce en pérdida del poder adquisitivo y, hablando en palabras simples, en empobrecimiento de la población. Otras cosas que se dejan de pagar, por ejemplo, las necesidades de las empresas públicas para su gestión operativa. YPFB necesita importar muchos productos, no solamente importa combustibles, importa taladros, importa maquinaria, importa suministros para su maquinaria, que obviamente hoy día pues es cada vez más dificultoso porque el Banco Central confisca los dólares de YPFB y luego no se los devuelve. Y en consecuencia, pues YPFB está cada vez más dificultada, más allá de que a uno le guste o no le guste que YPFB sea la encargada de la exploración, la explotación y todo lo demás, pues está cada vez más dificultada de llevar adelante su actividad. O la propia BOA, que necesita importar repuestos, insumos, muchas veces pagar pues los alquileres de las aeronaves, o debería, por ejemplo, poder comprar o rentar nuevas aeronaves, pero que hoy por hoy, ante la imposibilidad de recibir divisas por parte del Banco Central, pues no lo está haciendo en tiempo y forma. A las pruebas me remito. El día de ayer tuvimos una de los hechos que más impacto podría haber tenido en lo mediático, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estas calificadoras o estas noticias que solemos ver en la prensa, que normalmente aparecen, hacen ruido un par de semanas y luego desaparecen, en realidad son muestras de algo que es mucho más profundo que el impago de la deuda, querido Mauro. Tiene que ver ya con el estancamiento de la actividad económica, el frenazo de la actividad económica, por la tosudez de las personas que hoy día manejan la economía, o por lo menos la política económica del gobierno, que están empecinadas en negar o en manejar la economía como en el pasado, negando la actual realidad. Y para eso están haciendo sacrificios que no asumen ellos, sino que empiezan a poner en peligro no solamente la seguridad, por ejemplo, de los pasajeros de BOA, sino ya el modo de vida y la subsistencia de las familias bolivianas. El día de mañana o en marzo, por ejemplo, cuando tengamos
que hacer la cosecha en Santa Cruz. Si el combustible no aparece, no se van a perjudicar solamente los productores, que verán cómo el grano se echa a perder en la plantita, sino que también vamos a empezar a ver muchas familias que ya no podrán pagar un arroz a 18, 19, 20 o 25 bolivianos el kilo, y que tendrán que empezar a reducir su consumo calórico, por ejemplo. Eso quiere decir pasar hambre y eventualmente pues tener muchos más problemas que los que solamente se enfrentan desde la economía. Entonces, esa es la situación de hoy, te diría yo. Aquí hay ya un nivel de desconexión de la realidad muy grande, en el que no se están midiendo las consecuencias y en el que estos mensajes que nos mandan desde afuera con estos informes y con este tipo de calificaciones solamente están rascando la superficie de un problema muchísimo más profundo y que podría llegar a ser muchísimo más dramático si no empezamos a tomar conciencia de todos los sacrificios que están haciendo hoy día las autoridades para mantenerse al frente del poder o de la gestión del gobierno, pero que no son asumidos por ellos, sino que son transferidos a la sociedad.